Jesús, la luz del mundo, parte 12. El propósito para que Dios nos lleve al desierto. Ya hemos visto que en un desierto encontramos áreas muy secas y con pocas lluvias, que la flora y la fauna son escasos. Las temperaturas son muy altas en el día y muy frías en la noche. Existen tormentas de arena y no hay lugares de refugio. Existe una variedad de animales salvajes y muy peligrosos. Así que la pregunta es el desierto. ¿Por qué? Cuando estamos en el desierto pensamos que Dios no nos quiere, que Dios nos ha abandonado, porque nos ha enseñado que Dios es castigador y que definitivamente cuando cometemos pecados, Dios nos lleva al desierto como castigo. Pero la realidad no es así. Cuando leemos en la palabra de Dios en Oseas 2:14, vamos a ver varias versiones para que entendamos la importancia de por qué Dios nos lleva al desierto. En una de las versiones dice, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En la otra versión dice, a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto y ahí, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. En otra versión dice, por eso ahora voy a seducirla y me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. A pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto y ahí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. Podemos ver entonces que Dios es el que nos conduce al desierto. ¿Para qué? Para hablarnos a nuestro corazón, para hacer que nuevamente nos enamoremos de Él, para hablarnos con ternura. Cuando vemos esto, nuestra perspectiva de lo que es el desierto, entonces debe de cambiar, porque Dios entonces no nos lleva para castigar, nos lleva para hablarnos con ternura, ir con cariño, con amor, para hacer nuevamente que nos enamoremos de Él. Si tú recuerdas cuando conociste al Señor, pensabas en Él todo el día, hablabas de Él todo el día. ¿Por qué? Porque estabas en tu primer amor. Ahora la pregunta es, ¿todavía lo haces? ¿O de vez en cuando hablas de Dios? ¿De vez en cuando lees su palabra? ¿De vez en cuando lo buscas? ¿De vez en cuando oras y hablas con Él? Entonces, por eso es importante que Dios nos conduzca al desierto. Necesitamos aprender nuevamente cosas nuevas. Pero cuando Dios nos lleva al desierto es porque es un proceso donde van a haber cambios en nuestra vida. En el desierto puede ser un proceso de cambio de carácter. Es decir, que a veces tenemos un carácter que a la gente no le gusta. Pero Dios, cuando nos quiere utilizar, necesita cambiar nuestro carácter. Puede ser para crear confianza, para que nuestra fe se incremente, para que tengamos esa sensación de creerle a Dios aunque no miremos las cosas. Puede ser para que adquiramos paciencia, que nosotros seamos peor ahora en este mundo, que tenemos tecnología, que todo lo queremos hacer rápido. Puede ser que el Señor nos lleve para que aprendamos a tener paciencia. Puede ser también para que adquiramos resistencia, porque van a haber situaciones difíciles y Dios permite que a través en el desierto aprendamos a vivir sin muchos recursos. También puede ser que adquiramos un aguante, es decir, que cuando vienen problemas nosotros podamos resistir a esas situaciones y podamos seguir adelante. Entonces, cuando vemos que el desierto es muy diferente de lo que nosotros pensamos, entonces nos conviene que Dios nos lleve al desierto. Entonces el desierto se convierte en una transición necesaria. Es un proceso donde vamos a tener cambios en nuestra vida, ya que hay cosas que no se aprenden de otra forma. Tenemos que vivirlas. No es lo mismo tener teoría que tener la práctica. ¿Y dónde vamos a aprender eso? En el desierto. Tú no puedes aprender a manejar bicicleta si no te subes a ella, si no te caes de ella. Porque a puro somatón
aprendemos a manejar. Y así es en la vida. Necesitamos tener varias caídas y levantarnos para ir aprendiendo, para ir adquiriendo sabiduría. Por eso tenemos que vivirlas. El desierto es difícil caminarlo, es doloroso, pero es necesario e inevitable, porque nos deja ver que no nos conocemos a nosotros mismos, que tenemos áreas ciegas. Y la única forma de que esas áreas ciegas sean reveladas es que Dios nos hable, que Dios nos lo muestre, pero eso lo va a hacer Él cuando no tenemos situaciones que nos quiten la vista de la meta que Dios quiere para nosotros. Es decir, que no tengamos obstáculos, que no tengamos distractores en nuestra vida, que nos dediquemos directamente a resolver los problemas que tenemos. Dios nos va a mostrar los caminos a través de eso, pero Él nos va a mostrar entonces las áreas ciegas que necesitamos mejorar o que necesitamos poner en práctica para que seamos nosotros instrumentos útiles para su reino. En el desierto podemos ver a Dios obrar. Dependemos continuamente de Él y eso tenemos que vivirlo. No hay otro que nos pueda ayudar más que Él. Por eso es importante el desierto. Y el desierto entonces nos ayuda a cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra vida pecaminosa. Aquí es donde vamos a ir aprendiendo santidad, donde vamos a ir aprendiendo a tener pensamientos positivos y no negativos. Aquí es donde vamos a ser motivados para que podamos llegar a ser buenos líderes, para que podamos ayudar a las personas, porque recuérdate que todos tenemos un propósito en el reino de Dios. Y aquí es donde vamos a aprender lo que Dios quiere que cambiemos en nuestra vida. Y el desierto no solo es una vez. Cada vez que vas creciendo, el Señor te va a llevar al desierto para que podamos aprender. En el desierto entonces debe morir el deseo de volver atrás. Debemos de tener esa esperanza de continuar aunque no miremos un camino trazado, que no sepamos hacia dónde vamos. Pero Dios sí sabe a dónde nos lleva. Así que debemos de confiar y debemos de seguir adelante. Debemos quitarnos entonces la idea de rendirnos. Siempre adelante. El desierto entonces cuando lo vemos una inmensa cantidad de tierra seca, árida, pero parece que no se pudiera terminar. Pero recordémonos que cuando estamos en un problema, todo tiene un principio y todo tiene un fin. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés. Así que nosotros debemos de tener la seguridad que tarde o temprano ese desierto se va a terminar. Y esto nos ayuda, porque nos ayuda a sacarnos de nuestra comodidad, nos hace cambiar nuestro confort. Si estamos cómodos, esto nos va a ayudar a tener incomodidad, porque la comodidad es mala. Tú no puedes estar sentado en un lugar una hora sin moverte. Necesitas moverte. Nuestro cuerpo necesita movimiento. Entonces, igual es en la vida. Necesitamos estar en constante movimiento, no en comodidad. Siempre tenemos algo que aprender, tenemos cosas nuevas que descubrir, así que siempre mantengámonos en movimiento. Y el desierto entonces nos ayuda a sacarnos de nuestra propia confianza, porque aquí solo está Dios para que confiemos en Él, no cosas materiales que estén a nuestro alrededor que puedan desviar nuestra visión. Aquí la única oportunidad que tenemos es de confiar en Dios. En el desierto, entonces Dios nos permite ver que tiene mejores cosas para nosotros. Dependemos continuamente de Él. Tenemos que vivirlo. Nos ayuda a cambiar. Cambia, ya vimos, nuestra forma de pensar y cambia nuestra vida pecaminosa. El propósito del desierto. Cuando leemos el Salmo 84, versículo 5 al 7, dice: Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas,
en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando en el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Aquí claramente la palabra de Dios nos explica por qué es importante estar en el desierto. Porque nuestros llantos se van a volver fuentes de agua, y fuentes de agua poderosas, fuentes de agua viva como Dios nos lo prometió. Y aquí vamos a ver entonces el poder. ¿El poder de quién? De Dios. Y aquí vamos a ver milagros, vamos a ver prodigios, vamos a ver sanidades, vamos a ver cosas que en nuestra mente nunca se nos pasó, porque vamos a ver el poder de Dios. Y ahí es donde vamos a ver claramente a Dios, no en forma personal, pero sí a través de sus obras. Y esto es estar disfrutando del reino aquí en la tierra. Así que en el versículo del 5 al 7, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: qué afortunado es el que se apoya en ti, el que solo piensa en andar en tus caminos. Cuando pasas por el valle de las lágrimas, lo convierte en un oasis bendecido por la lluvia temprana. Qué afortunado es el que se apoya. Siempre andamos pensando en tener suerte, pero la suerte Dios la da. Así que qué afortunado si buscamos a Dios. Seremos afortunados. Así que debemos de desear pasar el desierto. Debemos de desear estar a solas con Dios. Y luego dice, viajan de pueblo en pueblo para llegar al monte de Sión y encontrarse con Dios. Cuando estamos en el desierto, vamos paso a paso, con esa esperanza de encontrarnos con Dios, de poder estar a solas con Él, que es el anhelo de nuestro corazón, estar en la presencia de Dios. Así que en los desiertos es donde la felicidad que acompaña la relación con nuestro Señor es puesta a prueba en medio del silencio, la lucha y el temor. Es donde experimentamos en nuestro corazón una profunda necesidad del toque sobrenatural de Dios para poder seguir adelante. Aquí es donde experimentamos el gran amor que Dios tiene para nosotros. Es el lugar donde vamos a entender y saber quién es nuestro Dios. El desierto entonces es un lugar de transformación usado por Dios para nuestro bien. Y es ahí donde se llevan a cabo tiempos de quebrantamiento, humillación. Esto nos lleva a una enseñanza profunda. En el desierto estamos a solas con Dios y podemos aprender de Él. Así que anhelemos que Dios nos lleve al desierto para oír su palabra, para enamorarnos nuevamente de Él. La gente sigue buscando a Jesús. Compartámosles la palabra de Dios. Recuerda, Dios nos ama. Hasta la próxima.